Gracias. Amados hermanos, según la misericordia de Dios por la cual recibimos la gracia, para la obediencia de la fe entre todas aquellas naciones que han sido llamadas en su nombre, y entre los cuales se cuentan ustedes también a ser llamados de Jesucristo, paz a vosotros. Hermanos, antes de que se sienten, les voy a pedir por favor que sean tan amables de abrir sus Biblias en el capítulo número 36 del libro del profeta Ezequiel. Capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer todos juntos, del versículo 24 al versículo 28. Con gusto reitero la cita. Ezequiel capítulo número 36, versículos 24 al 28. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Pregunto, ¿ya estamos ahí? Hermanos, a una sola voz, pongan su sentido, porque lo que yo quiero hablar con ustedes es una lección en donde el Señor nos va a permitir poder tener un corazón nuevo, un corazón de carne. Eso lo dice el profeta y es una promesa que se tiene que cumplir en nuestra vida. Comencemos todos juntos, versículos 24 al 28. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Por favor, hermanos, sean tan amables de sentarse. Esta promesa que acabamos de leer, hermanos, definitivamente se tiene que cumplir en nuestra vida. Definitivamente el Señor, lo que habla en estos versículos, tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Él prometió y dice, yo de toda latitud de la tierra los voy a tomar, los voy a traer, los voy a juntar, los voy a reunir en un lugar. Quizás esto también tenga que ver, hermanos, con la predestinación, pero esa es otra lección que en su momento habremos de considerar. La promesa del Señor dice, cuando yo los haya reunido, cuando yo los tenga en un lugar, los voy a limpiar con agua limpia. Voy a esparcir sobre vosotros agua para que estén limpios de todas vuestras inmundicias, para que todo aquello que es anómalo y que me irrita, dice el Señor, sea erradicado de cada uno de ustedes. Yo los pueda limpiar. Y después de ese proceso de limpieza, dice el Señor, yo les voy a dar un corazón nuevo. Y voy a poner dentro de ustedes un espíritu nuevo también, para que de esta manera, teniendo ustedes un corazón nuevo, un corazón de carne, puedan aplicarse a lo que yo quiero, puedan ustedes sujetarse a lo que yo quiero. Versículo 28. Ya teniendo todas esas características en cada uno de nosotros, dice el Señor, yo los voy a llevar a un lugar que yo les prometí a aquellos hombres en la antigüedad. Y yo seré a ustedes por pueblo, y yo seré, o más bien dicho, ustedes me serán por pueblo, y yo seré a vosotros su Dios. Es una promesa que se tiene que cumplir, hermano. Te daré un corazón nuevo, dice el Señor. Y esta promesa, insisto, se tiene que cumplir en todo aquel hombre y en toda aquella mujer que busca cómo colocarse al amparo del Altísimo. Cuando el hombre y la mujer recurren al Señor, el Señor entonces actúa en consecuencia. Cuando nosotros llegamos del mundo, vamos a comenzar a desglosar nuestra lección. Cuando nosotros llegamos del mundo por primera ocasión a la iglesia, ¿cómo llega nuestro corazón? No me contesten, solamente es para que lo reflexionen. ¿Cómo llega nuestro corazón? Nuestro corazón, cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, quizás llega un tanto dolido,
llega un tanto lastimado, llega un tanto resentido y llega también, hermanos, endurecido. Un corazón así no le sirve al Señor. Un corazón en esas características, no sensible, no sencillo, no de carne, no le sirve definitivamente al Señor. Por eso el Señor hace esta promesa que acabamos de leer. Pero la pregunta viene, ¿por qué llegó nuestro corazón endurecido por primera vez a la iglesia? Quizás las amargas experiencias que tuvimos en el mundo con la gente con la cual tratamos hizo que nuestro corazón se volviera o tuviera esas características. Llegamos a la iglesia, hermanos, y a lo mejor no nos movía ni nos conmovía nada. A lo mejor lastimábamos porque hubimos de haber sido lastimados. A lo mejor rechazamos porque en algún momento alguien nos rechazó en el mundo. Creíamos entonces que el mundo y la iglesia eran casi iguales. Pero en la medida que fuimos conociendo la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, vimos una diferencia en nuestra estancia en este lugar. Hubimos de haber hecho una diferencia y entonces es como dimos abertura a que el Señor pueda actuar conforme a la promesa que acabamos de leer. El Evangelio de Jesucristo hizo posible todo esto. El Evangelio de Jesucristo sigue haciendo posible todo esto, de tal manera que ese corazón duro, endurecido, dolido, rechazado, ahora es un corazón, hermanos, como el Señor lo quiere de cada uno de nosotros. Pero ese corazón todavía tiene la oportunidad de ser mejor. Ese corazón todavía puede sensibilizarse y volverse más de carne. Y esto lo vamos a hacer en la medida que cada uno de nosotros pueda entonces dar abertura a la voluntad del Señor. El Señor ha prometido un cambio. El Señor ha prometido cambiar totalmente ese corazón. Quizás la pregunta que nos asalte es la siguiente, pero ¿cómo va a ser posible eso? Yo ya estoy dentro de la iglesia, yo ya siento o soy más sensible. Ya tengo un poquito más de acercamiento con mi hermano, ya puedo colaborar un poquito más dentro de la iglesia. Es cierto todo eso. Sin embargo, todo eso tiene que mejorar. Acuérdense que dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que alcanzar una estatura enorme, una estatura grande, en la medida que nuestra estancia sea dentro de la iglesia agradable, positiva y aplicada, vamos a ir escalando una fe que nos va a permitir alcanzar la estatura de la plenitud de Jesucristo. Cuando nosotros alcancemos esa estatura, entonces podemos en algún momento decir, estoy apto para recibir a Cristo. Pero quizás esas palabras serán en aquel día, cuando el Maestro nos llame y nos diga, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando el Maestro nos llame y nos coloque a su diestra, entonces podremos decir, alcancé la estatura de Cristo. Pero mientras tanto tenemos que luchar por cambiar ese corazón, por cambiar ese órgano sensible que nos permita poder tener una mejor apreciación para con las cosas del Señor. Y yo preguntaba, ¿cómo será este proceso? ¿Acaso el Señor, como los cirujanos en los hospitales, nos va a hacer una abertura para cambiar un corazón por otro? ¿O cómo va a ser este proceso el Señor? Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, y yo quiero que pongan mucha atención en esta parte, porque esta parte es la parte medular, valga la redundancia, la parte medular de nuestra explicación. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor va a obrar ese proceso. Miren, hermano, por su función vital, el corazón dentro de la Biblia es utilizado para mostrarnos cosas vitales y es mostrado a cada uno de nosotros en diferentes sentidos. 1, como órgano físico del cuerpo. 2, como asiento de la vida afectiva. Y 3, como el lugar de las facultades psíquicas del hombre. Vamos a ver esas 3 partes para que de esta manera podamos comprender de qué manera el Señor va a hacer ese cambio en nosotros, de qué manera vamos a tener un corazón
de carne, un corazón más sensible, porque insisto, hoy lo tenemos, porque hoy nos miramos, nos saludamos, nos abrazamos, fraternizamos, pero tenemos que ser mejores. Tenemos que ser mejores. Entonces, vamos a ver. Primer punto. Dijimos que dentro de la Biblia el corazón es utilizado como órgano físico del cuerpo. Vamos a verlo. Primer libro que escribe el profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Vamos a leer, hermanos, capítulo número 25. Capítulo número 25 del libro del profeta Samuel. Vamos a leer los versículos 37 y 38. Y estamos considerando que dentro de la Biblia el corazón es utilizado en varios sentidos. Estamos viendo como órgano físico del cuerpo. Versículo 37. Pero a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, refirióle su mujer estas cosas, y se le amorteció el corazón, y quedó como una piedra. Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal. ¿Y qué pasó con él? Murió. Su corazón dejó de hacer esa función vital de poder bombear la sangre e irrigarla por las venas a todo el cuerpo. El corazón se amorteció, se detuvo. Su paso ahora fue paulatino, porque no murió al instante. Pasados 10 días murió. Entonces el corazón ya no trabajaba como debe de trabajar. Muy bien, lo que yo quiero aquí resaltar es que como órgano físico del cuerpo es utilizado el corazón. Vamos a ver un segundo ejemplo. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes en su capítulo número 9. Vamos a leer el versículo número 23 y versículo número 24. Dice el versículo 23. Entonces Joram, volviendo la mano, huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Mas Jehú flechó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Aquí estamos viendo el fragor de una batalla. Estamos viendo, hermanos, una guerra en donde dice que Jehú tensó su arco y lo dirigió justamente, hermanos, hacia ese personaje que hubo de haberla recibido, y por sus espaldas entró la flecha, la saeta, y le atravesó el corazón, el órgano físico del cuerpo. Muy bien, vamos a ver el segundo punto, cómo la Biblia utiliza el corazón. Dijimos como asiento de la vida afectiva. ¿Qué es este lugar? El lugar donde residen los sentimientos y las emociones. Vamos a considerarlo. Éxodo, capítulo número 4. Libro del Éxodo, capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 14. Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él hablará, y aún he aquí que él te saldrá a recibir, y enviándote se alegrará. ¿En dónde? En su corazón, en el lugar del asiento de la vida afectiva, lugar donde residen los sentimientos y las emociones. Allí se alegró Aarón de ver a su hermano. Y dice, se le alegró el corazón, pero estamos hablando de la mente. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Libro de los Jueces, capítulo número 9. Libro de los Jueces, en su capítulo número 9, vamos a considerar también solamente un solo versículo. Y este versículo es el número 3. Jueces 9:3. Dice el versículo 3. Y hablaron por él los hermanos de su madre, a oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es nuevamente el lugar del asiento de la vida afectiva. Se alegró. Vieron estos hombres a su hermano y se alegraron. Vamos a ver un último ejemplo hablando de esto mismo. Jueces, capítulo número 18.
Libro de los Jueces, en su capítulo número 18. Vamos a leer solamente el versículo número 20. Dice el versículo 20: y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el efod y el terafim y la imagen, vínose entre la gente. Aquí el sacerdote se alegra, dice, se alegró en su corazón, pero estamos viendo dónde, hermanos, de dónde se alegró. En la mente. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercer punto. Dijimos que también el corazón es usado dentro de la Biblia, ya lo vimos, como órgano físico del cuerpo, como asiento de la vida afectiva, pero también como la sede de las facultades psíquicas del hombre. ¿Qué es esto? Es algo relativo o perteneciente a la actividad mental. Es decir, el lugar donde destacan todo aquello que sirve para entender y para hacer o practicar, en este caso, la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Muy bien, ese es el lugar o la sede de las facultades psíquicas. Muy bien, estamos diciendo que es el entendimiento y la voluntad, el lugar donde se encuentran el entendimiento y la voluntad para obrar bien u obrar mal. Vamos a ver un ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. Capítulo número 17 del libro del profeta Samuel. Vamos a leer solamente el versículo 28. Dice el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lugar donde está el entendimiento y la voluntad para obrar bien o mal. Y Eliab aquí está resaltando justamente esa parte. Vamos a ver otro ejemplo. Evangelio del Divino Maestro, según Mateo, capítulo número 15. Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, capítulo número 15. Vamos a leer, hermanos, primeramente el versículo número 11. Terminando el 11, leemos el versículo 17 al 20. Mateo 15, dice el versículo 11, y luego brincamos al 17. Dice el versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 17: ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. El lugar, estamos tocando la tercera parte de las facultades psíquicas, donde está el entendimiento y la facultad para obrar bien o mal. Bueno, pues conociendo ya estas tres partes, hermanos, cómo la Biblia utiliza el corazón para representar a cosas vitales dentro de la Biblia para nuestra enseñanza, las hemos considerado. La pregunta es, conociendo todo esto ahora, Dios, ¿cómo va a efectuar ese cambio en cada uno de nosotros? ¿Cómo va el Señor cambiar ese corazón que en algunos momentos no quiere volverse totalmente de carne, sino aún todavía se resiste y es un tantito insensible, un tantito duro, un tantito egoísta? Por eso es necesario cambiarlo. ¿Cómo va a hacer el Señor todo ese proceso de cambio? Conforme lo que acabamos de leer, el Señor entonces va a cambiar nuestros sentimientos, va a moldear nuestras ideas, va a moldear
todo aquello que nos permita podernos hacer más sensibles, poder entender su palabra y poder aplicarnos a toda ella. De esa manera el Señor va a hacer el cambio en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros va a efectuar ese cambio. Ahora la pregunta que viene es, ¿cómo el Señor? Si ya sabemos va a moldear o va a cambiar nuestro corazón, ¿cómo lo va a hacer Él? ¿Cómo va a actuar en cada uno de nosotros? Miren, vamos a leer lo que nos dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, para ir conociendo cómo el Señor va a ir efectuando ese cambio, porque ese cambio no lo hace de manera mágica, no, este es un proceso, y este proceso no termina, este proceso tiene que continuar. El que nosotros en algún momento podamos cumplir parte del proceso que vamos a leer, no significa que nosotros ya estamos aptos para entrar a la vida eterna. Tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando. Y vamos a ver un texto donde el apóstol Pablo nos dice justamente eso. Porque antes de leer el texto quiero mencionar, lamentablemente, dentro de la iglesia encontramos hermanos y hermanas, y lo digo con todo respeto, hermanos y hermanas que ya tienen toda una vida dentro de la iglesia. Muchas veces cuando los llegamos a ver nos saludamos y nos damos un abrazo, intercambiamos algunas palabras de aliento y siempre viene la pregunta de rigor: hermano, hermana, ¿por qué no te acercas a la iglesia? ¿Por qué no vienes de manera continua? Hay quien viene únicamente a las fiestas, hay quien viene únicamente en ocasiones especiales. Y nos dicen los hermanos y las hermanas: es que yo ya trabajé mucho. Yo ya tuve una vida de trabajo dentro de la iglesia. Esta iglesia yo he trabajado desde los cimientos. Hubimos de haber hecho rifas, hubimos de haber recolectado dinero de esta manera, hubimos de haber recurrido al banco para que nos prestara cierta cantidad. Lo hicimos y trabajamos. Yo ya estoy cansada. Yo ya estoy cansado, dicen los hermanos. Sin embargo, cuando se trata muchas veces de ir a lugares donde la carne se recrea, ahí están los hermanos. Ahí están participando los hermanos y los ve uno y dice, pues no, que ya se cansó el hermano. Por eso este proceso es de continuidad, no es de que yo ya lo cumplí y yo ya me siento a esperar a Cristo. Eso no es, hermano, eso no es. Vamos a leer un texto donde nos dice el Señor qué va a pasar si en algún momento nosotros, llevando una dirección buena, un paso notable y bueno, de repente nos detenemos. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras buenas obras si es que la tenemos? Muy bien, eso es lo que vamos a ver en unos momentos más. Pero antes, yo quiero ver ese proceso que nosotros debemos de... Bueno, ya lo llevamos a cabo algunos, pero otros los están llevando a cabo, pero tenemos que seguirlo. Dije entonces, segunda carta que escribe el apóstol Pedro en su capítulo número 1. Capítulo número 1 de la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Muy bien. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una... perdón, hermanos, estoy en la primera. ¿Les dije primera? Segunda. ¿Y por qué no me dicen, hermanos? ¿Ya vieron cómo su corazón todavía les hace falta volverlo de carne? ¿Por qué no me dicen, hermanos? Yo me fui con la primera, porque vamos a utilizar también la primera. Y yo dije, no, aquí este texto no me está cuadrando. Capítulo número 1 de la segunda carta, dice el versículo número 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Les decía yo de un proceso que hay dentro de la iglesia. Ese proceso es el proceso de engendramiento, gestación, nacimiento y crecimiento de la nueva criatura. Muy bien, algunos ya lo hemos llevado a cabo. Algunos están llevando a cabo ese proceso.
ese proceso de engendramiento. Va a llegar un momento en que ellos van a nacer nuevamente como nuevas criaturas como nosotros, hablando espiritualmente. Muy bien, este mismo proceso es el que llevan las mujeres cuando llegan a concebir dentro de su vientre y en determinado tiempo viene a nacer un pequeño y llega a este mundo. Dentro de la iglesia no cubrimos los 9 meses, puede ser más tiempo o puede ser un poquito de menos tiempo, pero a fin de cuentas es el mismo proceso: engendramiento, gestación, nacimiento y crecimiento de la nueva criatura. Y en el crecimiento tiene que ser constante, el proceso es constante, por eso no se detiene. Muy bien, ahora, es necesario que nosotros llevemos a cabo este proceso para que, como dice el apóstol Pedro, tengamos un poco la naturaleza de Dios, un poco la naturaleza divina. Es imposible que nosotros podamos tener totalmente la naturaleza de Dios, no lo podemos tener. ¿Qué pasa si nosotros tenemos totalmente la naturaleza de Dios? Entonces vamos a ser como Él. Y eso es imposible. La creación no puede ser más grande que el Creador. ¿Sí me explico? Entonces nos basta, dice el apóstol Pedro, un poco de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, para poder seguir trabajando y seguir avanzando. Dice el versículo, quiero hacer hincapié en esta parte, la última del versículo número 4, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Es decir, si nosotros llevamos a cabo este proceso, debemos entonces dejar totalmente atrás nuestra pasada manera de vivir. Nuestro viejo hombre tiene que quedar totalmente atrás. No tenemos que tener un pie dentro y otro fuera de la iglesia. No debemos de caminar entre azul y buenas noches. Debemos, como dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente. Entonces, si nosotros queremos navegar entre dos aguas, nunca vamos a tener ni un ápice de la naturaleza divina del Señor. ¿Sí me doy a entender? Entonces es necesario dejar atrás nuestra pasada manera de vivir. Fíjense cómo lo refiere el apóstol Pedro, ya que estamos aquí en esta carta, pero en la que nos vamos a situar es en la primera carta, capítulo número 4, versículo, vamos a leer desde el versículo 2. Primer carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Dice Pedro, para que el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en glotonería, en banquete y en abominables idolatría. ¿Se acuerdan que en nuestra lectura introductoria dice el Señor, yo voy a esparcir agua limpia sobre ustedes, voy a limpiar vuestras inmundicias y los limpiaré de los ídolos? Tenemos que hacer eso. Pero muchas veces a nosotros se nos dificulta, muchas veces a nosotros, o nosotros no queremos hacer esa parte. Creemos que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y que en algún momento nos va a perdonar esa falta. Y esto no es así. Fíjense lo que dice rápidamente el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo, vamos a ver, el capítulo número 33, vamos a leer desde el versículo número 12 en adelante. Ezequiel capítulo 33, versículo 12 en adelante, dice el Espíritu, y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirá. Y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Se dan cuenta por qué es necesario seguir llevando ese proceso de avance y no de término, o no de hacer un paréntesis, o no detenerse? Porque muchas veces somos dados a eso.
hermano, ¿sabe qué? Que voy a tal o cual lugar y flexibilizamos la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Muchas veces nosotros dentro de la iglesia nos confiamos que Dios es misericordioso. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos acomodar la palabra de Dios a nuestra vida, siendo que debemos nosotros de acomodar nuestra vida a la palabra de Dios, para que de esta manera sea otra situación, para que de esta manera podamos tener un poquito de la naturaleza de Dios y en ese sentido podamos entonces seguir caminando. Ahora bien, con este proceso que estamos mencionando, Dios nos hace, ya lo dice el apóstol Pedro, participantes o partícipes de su naturaleza mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho que ver en esto. En algún momento vamos a ver el engendramiento, porque el Espíritu Santo, alguien va a decir, hermano, entonces, ¿cuándo tenemos el Espíritu Santo? ¿A partir de cuándo lo tenemos? Nosotros lo sabemos muy bien. La carta a los Efesios, capítulo número 1, dice que a partir de que somos sellados, muy bien, a partir de que somos sellados con el bautismo, a partir de ahí tenemos el Espíritu Santo. Antes, en el proceso de engendramiento, muy bien, el Espíritu que nos enseña, dice el Maestro, es el Consolador que va a venir a ustedes a recordarles todas las cosas que yo os he enseñado. Les va a ayudar, les va a explicar, etcétera, etcétera. Es esta palabra. Y de alguna manera el Espíritu, aunque no de manera directa, tiene contacto con nosotros. Lo tiene ya cuando nosotros contraemos ese compromiso a través de las aguas del bautismo. Luego entonces, mediante la obra del Espíritu Santo vamos a tener la naturaleza divina del Señor, la que nos va a permitir que entonces el Señor efectúe ese cambio de corazón en cada uno de nosotros. Si nosotros no dejamos totalmente atrás nuestra pasada manera de vivir, el Señor no puede hacer ese cambio. Hay que grabarse muy bien esa parte, hay que mentalizarse bien esa parte. Si nosotros no dejamos totalmente aquello que irrita, que molesta y al Señor lo hace perder en algunos momentos su paciencia. Si nosotros no dejamos totalmente atrás esas cosas, vamos a olvidarnos de tener un corazón nuevo, porque el Señor no va a efectuar ese cambio. Él lo va a hacer cuando dejemos verdaderamente atrás toda esa pasada manera de vivir. Fíjense cómo lo ilustra el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo número 4. Capítulo número 4 que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer del versículo número 6 al versículo número 7. Dice así: por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Jesucristo. Decía el apóstol Pedro en la carta donde estábamos leyendo justamente cómo tener la naturaleza de Dios, parte de la naturaleza de Dios, que Cristo tiene mucho que ver en todas estas cosas. Y ahí, por Jesucristo, el Señor nos da de su Espíritu, nos da todas las facilidades para que ya no seamos más siervos, para que seamos hijos, para que teniendo un corazón más sensible, un corazón de carne, un corazón más humano, podamos entonces caminar conforme a su corazón, conforme a su voluntad, y podamos cumplir todas las expectativas que el Señor puso en cada uno de nosotros cuando nos llamó de toda latitud de la tierra y nos reunió y nos juntó y nos limpió con agua que representa la palabra de Dios. Y nos lavó y nos enseñó y nos sigue enseñando para que de esta manera, con ese paso firme y seguro, podamos estar del otro lado del Jordán. ¿Cuántos israelitas de la esclavitud de Egipto hubieron salido? El libro del Éxodo nos dice que como 600,000, sin contar mujeres y niños. De esos 600,000, ¿cuántos solamente entraron? Solamente 2. Y aquellos que decían, esos niños, esos pequeños van a ser presa de los animales en el desierto, de las fieras, ellos van a morir, pues ellos fueron los que entraron. Entonces nosotros que hemos sido llamados a poseer grandes cosas, grandes privilegios delante del Señor, porque Él dice que nos llamó, y todo esto que venimos a practicar está sentado sobre mejor y grandes promesas.
nuevo pacto dio por terminado y viejo aquel que hubo de haber ejercido primero. Y el nuevo pacto está sentado sobre mejores y grandes promesas. Eso no se les olvide, para que asimismo con esa seguridad podamos seguir caminando hasta poder, insisto, estar del otro lado del Jordán. Ahora, cada uno de nosotros, formando parte de la iglesia del Señor, sabiendo que el Señor va a moldear, a cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, va a ponernos un corazón de carne, siempre debemos de tomar muy en cuenta que hay un enemigo que nos va en algún momento tratar de impedir que podamos seguir caminando, que podamos seguir ejerciendo, que podamos seguir luchando. Ese enemigo se llama Satanás. Y ese enemigo muchas veces tiene la facultad de Dios para en algunos momentos probarnos, para en algunos momentos ver qué tanto estamos nosotros dentro de firmeza en las cosas que venimos a practicar. ¿Recuerdan el caso de Job? Job, dice la Escritura, el capítulo número 1 de ese libro, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, como no había habido otro hombre. Porque él se levantaba y muy de mañana ofrecía holocaustos, presentes, no solamente por su persona, sino también por lo de sus hijos. ¿Quién iba a pensar que un hombre justo como él iba a ser tocado en sus pertenencias, iba a ser tocado en la vida de sus hijos? Y el Señor lo permitió. ¿Recuerdan cuando dice que llegó Satanás? Y le preguntó el Señor, ¿de dónde vienes? Pues vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Le dice el Señor, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que es un varón inteligente, un varón sabio, un varón prudente? Sí, lo he considerado, pero te teme a ti de balde. Él tiene lo que tiene porque tú se lo has dado. Tú lo cubres, tú lo cercas, tú lo proteges. Sin embargo, toca tú las cosas que le has dado y vas a ver si no blasfema en tu nombre. ¿Qué le contestó el Señor? En tus manos está. Lo dejo en tus manos. Solamente respeta su vida. Y el Señor lo permitió. ¿Saben por qué lo permitió? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Eso lo dice Jeremías en su capítulo 1. Conoce el corazón. Dios sabía que Job iba a retener su perfección, su simplicidad. Y cuando perdió todo, hijos, hacienda, casas, dinero, ¿qué dijo Job? Si de Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no recibir lo malo? Y dice el texto, en todas estas palabras, no pecó Job. Y aun cuando su mujer le dijo, bendice a Dios o maldice a Dios y muérete, ¿qué dijo él? Como la mujer más fatua has hablado. Y ya contestó esas palabras que referíamos hace un instante. Pues necesitamos nosotros tener un corazón de carne, un corazón bueno, sensible, para poder emular quizá toda aquella perfección de Job. Porque para poder entrar al reino de los cielos necesitamos ser perfectos. Eso lo dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es sinónimo de perfección. Cuando nosotros entonces tengamos esa santidad y esa perfección, entonces vamos a poder entrar al reino. Y sí lo podemos lograr. Jesucristo vino en carne para mostrarnos que esta carne sí puede vencer al pecado. Él encarnó, tomó forma humana, vino, dice el apóstol Pablo, sujeto a pasiones, como todos y cada uno de nosotros. O Santiago lo menciona. Entonces, Cristo nos demostró que sí podemos vencer al pecado. Ahora bien, cuando el hombre, la mujer, permiten que Dios obre en cada uno de ellos, dándoles ese corazón de carne, todo el odio que en algún momento se pueda ver, toda la discordia que en algún momento se pueda sentir en X lugar, para un hombre y una mujer que tienen un corazón de carne, que han dejado obrar al Señor, no va a pasar en ninguno de ellos situaciones anómalas. Esos hombres o esas mujeres que han permitido poder tener ese corazón, les va a servir, hermano, para poder trabajar no solamente su persona, sino la persona de su familia y las personas de cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. Acuérdense, dice el texto, dice el apóstol Pablo, que aquel que no cuida de los suyos
Y luego refiere también a los de su casa. Habla de dos lugares diferentes, de su casa y de la iglesia, porque la iglesia, todos y cada uno de nosotros somos una familia en Cristo. Somos una familia que estamos unidos y que tenemos que vernos, que tenemos que ayudarnos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver la manera de cómo ir trabajando en favor de nosotros mismos y en favor de la obra. Dice el apóstol Pedro en su capítulo número 1 de la capítulo número 5 de la primera carta. Primer carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo número 5. Vamos a leer solamente el versículo 8, hermanos. Es un texto que yo les estaba mencionando hace un instante. Y esto lo vamos a aunar a lo que dice Santiago para ver la manera en que como hijos de Dios estamos trabajando y debemos de trabajar y cómo va a reaccionar el enemigo ante nuestra postura. Dice el versículo 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Decía yo hace un instante, todos debemos de saber que el enemigo de nuestras almas está trabajando de manera incansable. A eso se refiere cuando dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Él no para, día y noche está trabajando, día y noche está trabajando, él no duerme, no descansa. Entonces ese es el enemigo a vencer, mayormente es el enemigo a vencer. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Qué herramientas tenemos para poder vencerlo? Porque muchas veces las hermanas, los hermanos dicen, es difícil. Se me dificulta llegar el sábado temprano. Se me dificulta estar en las fiestas. Se me dificulta cumplir con mis obligaciones económicas. Llámese diezmo, llámese ofrenda. Se me dificultan muchas cosas. Satanás está ganando, está trabajando. Está viendo cómo sacarnos, hermanos, o cómo dejarnos de hacer sentir que tenemos un corazón de carne. Muy bien, ese es el trabajo de Satanás. Y yo preguntaba, ¿qué herramientas tenemos para poder detenerlo? Es más, lo podemos tener bajo nuestros pies. El texto que vamos a leer dice que lo podemos tener bajo nuestros pies. ¿Quieren verlo? Santiago, carta que escribe el apóstol Santiago, capítulo número 4. Dice, vamos a leer desde el versículo número 6 en adelante. Santiago, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice el apóstol, mas él da mayor gracia, Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando el hombre y la mujer tienen un corazón de carne, cuando el hombre y la mujer son sensibles a la voluntad de Dios, cuando están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, el texto dice, se están sometiendo a Dios. Están caminando, como dice el rey David, conforme al corazón de nuestro Padre Dios. Cuando el hombre logra esa parte, entonces automáticamente está teniendo una coraza, una protección, un escudo que le permite poder resistir al diablo. Y cuando tenga todo eso, entonces podemos decir que el diablo lo tenemos bajo nuestros pies porque no va a hacer nada en contra de nosotros. ¿Quién va a hacer algo en contra, en este caso Satanás, cómo puede hacer algo en contra de aquel que está cerca de Dios? ¿Qué le pasó a Cristo cuando lo llevó Satanás y lo puso sobre las almenas del templo? Le mostró los reinos que había en ese entonces. Le dijo, di a esta piedra que se convierta en pan, o arrójate desde lo alto para que los ángeles del Señor vengan y te carguen o te ayuden. ¿Qué hizo Cristo? A cada una de esas proposiciones tuvo una respuesta. Y eso es porque estaba lleno del Espíritu del Señor, porque tenía la mente de Dios, tenía el corazón de Dios, tenía los sentimientos de Dios. Y un hijo de Dios, los que formamos parte de la iglesia de Dios, podemos tener el corazón de Dios,
podemos tener los sentimientos de Dios, podemos actuar como Dios, podemos actuar como Cristo porque ellos nos dan las herramientas. Y cuando lo hagamos, entonces el texto dice que Satanás no va a hacer nada en contra de nosotros. Nosotros lo vamos a tener bajo nuestros pies. Y como Él no puede hacer nada en contra de nosotros, lo que va a Él buscar inmediatamente es huir de cada uno de nosotros, porque no puede contra nosotros. Por eso dice Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás no es más que Dios. Satanás no es más que aquel que está cerca de Dios. El corazón que Dios nos da, hermanos, lo dije hace un momento, es un corazón como el que Dios tiene. Es un corazón como el que Dios mostró y ha mostrado a lo largo de las edades. Es un corazón perdonador, es un corazón misericordioso, es un corazón fiel. El corazón de Dios es el que quiere que nosotros tengamos para que podamos caminar sobre este sendero donde Él nos ha puesto. Esa es la voluntad de Dios y Dios quiere que nosotros podamos así hacerlo. Ahora bien, si Dios me da a mí ese corazón y Él es mi Padre, porque no se les olvide el texto, dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré a ustedes su Dios. Luego entonces, si Dios es nuestro Padre, nuestro Dios, y yo soy su hijo, entonces yo debo de pensar como Él piensa. Si Dios es mi Padre, yo soy su hijo, entonces yo debo de sentir como Él siente. Y si Él actuó en algún momento para bien del género humano, yo como su hijo también tengo que actuar en bien para la iglesia, para cada uno de mis hermanos, para el mundo también. Dice Pablo, que hagamos el bien a todos debemos de hacer el bien, pero mayormente debemos utilizar esas fuerzas ¿a quiénes? A los domésticos de la fe, a la iglesia de Dios. Nuestro compromiso mayor para con el Señor es hacer bien, es hacer bondad a toda la gente. Pero si esa bondad yo veo a mis hermanos de la iglesia que la necesitan, tengo que ir primeramente con ellos. Ya que hube de haber yo ayudado a mis hermanos, entonces tengo que enfocarme a ayudar también al mundo. Tengo que hacerlo porque Dios me lo ha dicho, porque Dios me lo ha dado. Fíjense, ustedes conocen, a lo mejor no lo vamos a leer, lo vamos a recitar de memoria, porque ustedes conocen a la perfección ese versículo, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios a quien, al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta el amor de Dios hasta dónde alcanza? Hasta dónde quiere cubrir, hacia el mundo. Pero muchas veces el mundo no quiere nada con Dios. Nosotros hubimos de haberlo aceptado. Él nos llamó, como leímos en el texto, de muchos lugares. Nos reunió y nos limpió y nos dio un espíritu nuevo y nos dio un corazón de carne. Pero quiere que ese corazón de carne se siga perfeccionando para que su obra no se estanque, para que así como nosotros que venimos a buscar la salvedad, muchos vengan también. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice el maestro. Entonces tenemos esa labor de poder ayudar a toda esa gente, de ir por los 4 cantones de la tierra para poder llevar estas nuevas de salvación. Con un corazón perdonador, con un corazón noble, con un corazón de carne, podemos hacer muchas obras como Dios las hizo. Vamos a ver un ejemplo para ir terminando. En cierta ocasión se le acercaron al maestro uno de sus discípulos y le dijeron, maestro, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? 7, porque la ley era perdonarlo 7 veces. Pero aquel que tiene un corazón perdonador como Cristo, le dijo las siguientes palabras. Ya no quiero parafrasear, vamos a ver el texto. Evangelio, según Mateo, capítulo número 18. Evangelio del Maestro Jesús, según Mateo, capítulo número 18. Vamos a leer del versículo 21 al 22. Dice el versículo 21. Mateo 18, 21. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún
hasta 70 veces 7. Multipliquen 70 por 7, nos da 490 veces. 490 veces vamos a perdonar a nuestro hermano. ¿Al año? No, hermano. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 490 veces diario perdonar a nuestro hermano. ¿Se imaginan? ¿Se dan cuenta la perfección que quiere Dios en un corazón de carne, en un corazón que ha aceptado el Evangelio de Jesucristo? Y eso somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que busca el Señor, que seamos sensibles, pero también en algún momento nos dice que no debemos de juzgar. Y toco estas dos partes, el perdón y el juzgar, porque es lo que más se da dentro de la iglesia. Lamentablemente eso es lo que se da, el no saber perdonar, el no saber hacer un justo juicio. Perdóneme que use esta expresión. Muchas veces se ven moros con tranchetes y muchas veces hacemos juicio a nuestro parecer, siendo que primeramente no somos puestos para hacer juicio, sino para poder ayudar, para poder aliviar. ¿Cuántas veces Cristo enjuició? Cuando llegó la mujer sorprendida por aquellos hombres que querían apedrearla, dice que se dirigieron al maestro que estaba escribiendo en tierra, no sé qué palabra. Y llegó toda esa turba con esta mujer a punto de apedrearla y le dijeron, maestro, la ley nos dice que debemos de apedrear a las mujeres que son descubiertas o tomadas en flagrancia. ¿Tú qué dices? Y el maestro pues no se inmutaba. Y le volvieron a preguntar. El maestro entonces se para y dice, el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, que arroje la piedra el primero. Y volvió a sentarse a escribir. ¿Cuántas piedras escucharon que arrojaron aquellos hombres? Antes el maestro levanta la mirada y le dice, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Señor, se han ido, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. No juzgó el maestro. El maestro sabía perfectamente que esa mujer había pecado, pero eso que vivió ella a punto de morir le sirvió de lección para poder no volver a incurrir en esas anomalías. Nosotros de igual manera, hermanos, no debemos de juzgar, sino antes ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Por algo se dio la situación. Antes de buscar un culpable, antes de señalar, vamos a ver de qué manera podemos resarcir esa falta que se originó por ese malentendido. Ese es un corazón perdonador, ese es un corazón de carne, ese es un corazón sensible y Dios quiere que nosotros actuemos así como lo hizo su Hijo Jesucristo. Si nosotros no perdonamos, si nosotros estamos en constante juicio dentro de la iglesia y en todo lugar donde nos paremos, ¿creen ustedes que el Señor va a disimular nuestras faltas? ¿Creen ustedes que el Señor en algún momento nos va a exentar de ser sujetos a juicio? Definitivamente no. Vamos a leerlo para ir terminando. Capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Vamos a leer el versículo número 14. Evangelio del Divino Maestro según Mateo, capítulo número 6, dice el versículo 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Está hablando el maestro, y el maestro dijo, mi Padre y yo hablamos una sola cosa. Las palabras que yo les he hablado no son mías, son de mi Padre. Entonces, estas palabras provienen de Dios. Si perdonares a los hombres sus faltas, sus ofensas, también, dice el maestro, Él va a perdonarte las tuyas. Capítulo número 11 del Evangelio según Marcos. Marcos, capítulo número 11. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice el versículo 25. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hoy el Espíritu del Señor, hermanos, quiso que en este día, su iglesia aquí representada, podamos sensibilizarnos
a muchas situaciones de la vida teniendo un corazón de carne, un corazón sencillo, un corazón perdonador. El proceso que debemos de seguir siempre no se debe de detener, debe de continuar. Contra viento y marea tiene que continuar. No tiene que haber nada que lo impida a seguir adelante, solamente la muerte. Pero la muerte será cuando entonces nosotros hayamos cumplido con nuestras obligaciones delante del Señor. Solamente así se va a detener el proceso. Mientras, ese proceso no se debe de detener, para que de esta manera entonces con esa seguridad podamos ir con paso firme y seguro transitando este camino que nos lleva hacia la vida eterna. Puestos de pie, hermanos, si les es posible, vamos a leer una última cita. El capítulo número 51 del libro de los Salmos. Solamente vamos a leer el versículo 10. 51:10 del libro de los Salmos. Fíjense este texto que debe de ser un lema en cada uno de nosotros y sea un texto también que nos impulse a buscar cómo tener siempre un corazón de carne delante del Señor. Todos juntos leamos, por favor, 51:10. Comencemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Quiera Dios. Bueno, Dios siempre lo quiere. Queramos nosotros que ese corazón perdonador, ese corazón de carne, sea una parte íntegra e insustituible en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga a todos y a cada uno. Paz a vosotros.